Ahora sí estamos listos. Vamos a conversar el día de hoy con David Smolansky, quien es coordinador del movimiento Venezolanos en el Mundo, organizados con María Corina Machado. Porque bueno, ya estamos en la recta final, a menos de 20 días para las primarias de la oposición. David, un gusto en saludarte, bienvenido. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. El gusto es mío. Gracias a ti por tu tiempo, por este espacio para conversar con los venezolanos que desde ya están haciendo sus primeras preguntas. Pero vamos a poner un poco en contexto para conversar acerca de cómo ha sido el trabajo que ustedes han realizado para garantizar que los venezolanos en el exterior tengan voz y voto en estas elecciones. Bueno, quiero empezar diciendo que la votación de los venezolanos en el exterior ya es una conquista, porque recordemos que cuando la campaña, las primarias o las precampañas, las primarias iniciaba y la organización para este proceso del 22 de octubre era incipiente, pues muchos eran escépticos a que los venezolanos en el exterior pudiéramos participar e incluso otros abiertamente decían que eso no tenía ningún sentido cuando no hay garantías que podamos participar en 2024. Ahí debo decir que María Corina Machado siempre fue muy enfática, siempre fue muy clara y siempre fue muy firme de la importancia que los venezolanos en el exterior participemos porque forma parte de esa conquista de nuestros derechos civiles y políticos. Hoy es una realidad. El 22 de octubre en 80 ciudades del mundo, de las cuales 14 están en Estados Unidos, cerca de 400.000 venezolanos podrán participar. Y aunque no es un número óptimo o ideal, yo en eso soy bien transparente, no es un número malo, como muchos han querido decir, porque en apenas 6 semanas, y perdóname que me extienda, estos 400.000 venezolanos que van a participar en el exterior, nada más y nada menos representan un padrón electoral más grande que 6 estados del país. Es decir, el 22 de octubre la diáspora tendrá más gente votando que Apure, que Cojedes, que Vargas, que Nueva Esparta, que el Tamacuro y que Amazonas. Además, casi que triplicó la cantidad de personas que están inscritas ante el Consejo Nacional Electoral y reitero, solo se hizo en 6 semanas. Entonces, sí es muy importante que personas que han cruzado la selva del Darién, personas que han caminado el páramo de Berlín, personas que han ingresado a los Estados Unidos por la frontera sur, personas que hoy están amaneciendo en albergues en Perú, Ecuador o en campamentos de refugiados en Brasil, aún así se han inscrito, van a participar y es reivindicar sus derechos después de una migración forzosa y traumática que han tenido desde Venezuela. Sí, tú has dicho y rescato esa frase de que el voto de los venezolanos va a valer y va a contar para quienes estamos desterrados y tú que has hecho ese trabajo de estar detrás de lo que significa la crisis migratoria de Venezuela, háblanos un poco de esas personas que dicen, bueno, el monto de o la cifra de los venezolanos inscritos en el exterior pudo ser mayor. ¿Qué pasó aquí? Bueno, fíjate, primero quiero poner en contexto. Al momento que me haces esta entrevista, somos 7.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es el flujo migratorio más grande en este momento del mundo con Ucrania. Ya Venezuela superó, lamentablemente, me duele decirlo, a Siria. Y esto sin haber tenido una guerra convencional y una catástrofe natural. Ahora bien, de esos 7.7 millones de migrantes y refugiados, quienes tienen realmente edad para votar, se estima que puede estar por los 4,5 millones. Es decir, hay una buena parte, como ustedes podrán imaginar, que son niños, niñas, adolescentes, no tienen edad para votar. Y de esos hay 400.000 inscritos. Te decía antes, ¿es un número ideal u óptimo? No, pero no es un número malo y planteo varias razones. La primera, como ya te decía antes, hoy la diáspora es más grande que 6 estados para el 22 de octubre y eso solo se logró en mes y medio. En segundo lugar, triplicamos la cantidad de personas que están inscritas ante el Consejo Nacional Electoral. O sea, en 6 semanas triplicamos la cantidad de personas que están inscritas ante el CNE desde hace 10 años. Y eso porque el CNE evidentemente ha negado nuestros derechos civiles y políticos. En tercer lugar, y esto es muy importante, si esa diferencia supuesta que dio el Consejo Nacional Electoral en 2013, la elección presidencial entre Maduro y Capriles, fuese cierta, que para mí no lo fue y para la mayoría de los venezolanos no fue porque sabemos que nos robaron, esa diferencia fue de 233.000 votos entre Maduro y Capriles. O sea, hoy la diáspora para el 22 de octubre duplica esa supuesta diferencia entre Maduro y Capriles. O sea, es decir, hoy la diáspora decide una elección presidencial. Pero más allá de argumentos racionales, oye, aquí cómo se hizo esta inscripción. Se hizo con muy poca información.
se hizo también, y vamos a hablarlo claro y raspado, y perdonen el coloquialismo, en un ambiente donde había desánimo, donde había desmotivación, Sí. donde muchas personas, por cierto, no se pudieron inscribir porque no tienen documentación. Quiero recordar que para uno poderse registrar ante la Comisión Nacional de Primaria había que tener al menos un pasaporte o una cédula, así estuviese vencido. Pero ¿cuántas personas no han perdido su pasaporte o su cédula en Venezuela o en el trayecto al país que llegan? Y aún así hay cerca de 400.000 personas. Y aquí hay que reivindicar el derecho, así sea a una persona, porque a mí me conmueve, como conozco ya a varias personas aquí en los Estados Unidos, a mí me conmueve que después de haber cruzado el Darién, muchas de estas personas, de haber recorrido por semanas países de Centroamérica, de haber sobrevivido a distintos pueblos de México por la violencia para llegar a los Estados Unidos, aún así se inscribe. Eso hablan del vínculo que sigue con el país y de las ganas de que en Venezuela las cosas cambien para poder volver y regresarse con su familia. Y este es el primer paso para que cuando haya una elección libre en Venezuela, los 4,5 millones de personas que tenemos más de 18 años podamos votar y reconquistar nuestros derechos civiles y políticos. Tú has dicho que el voto de los venezolanos en el exterior podría ser decisivo en este proceso de las primarias. Hablemos un poco acerca de los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos técnicos y logísticos que ustedes enfrentan en este momento? Mira, yo diría que los desafíos técnicos y logísticos más que nada es terminar la ubicación de los centros de votación en estas 80 ciudades. Ya cerca de 70 tienen definidos sus centros de votación y estén muy atentos no solo a las redes sociales de este servidor o de María Corina Machado, sino también nuestras redes sociales de la campaña, del Mundo Organizado con María Corina, MOM, del Partido 20 Venezuela, entre otros, donde vamos a estar publicando diariamente los centros de votación en estas 80 ciudades para que la gente sepa dónde votar. En el caso de Estados Unidos, Miami, Orlando, Tampa, Houston, Texas, Nueva York, Atlanta, Chicago, Seattle, Salt Lake City. Son 14 ciudades en total. En América Latina, por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos 10 ciudades, entre ellas Cúcuta, Medellín, Barranquilla, Ipiales, Bogotá. En el caso de Ecuador tenemos a Quito y Guayaquil, en Perú tenemos a Lima, en Argentina, Buenos Aires. Todo eso se va a estar comunicando, pero hay algunas ciudades que faltan centros de votación y que esperamos definir en estos días. Ha sido un esfuerzo titánico. Esto es una campaña, primero, corta y en segundo lugar, completamente austera. Yo mi campaña, salvo algunas excepciones, como este fin de semana, que pudimos hacer algún evento en Texas, todo esto lo estoy haciendo virtualmente, así como me estás entrevistando. Esta campaña o es por Skype, o es por Zoom, o es por llamadas de video de WhatsApp, pero es lo que toca, ¿no? No es una fiesta electoral, perdón, no es una fiesta democrática, quiero ser muy claro en esto. Nosotros no estamos viendo esto como una fiesta democrática, una borrachera electoral. Esto es un desafío, un acto de resistencia en dictadura que buscamos legitimar a María Corina Machado como la líder de la oposición y como la líder que representa la alternativa para desafiar y sobre todo derrotar a Maduro, que pues nos permita, una vez que los derrotemos, una transición hacia la democracia. Eso y lo otro que, y perdona que quiero comentarlo, y lo hemos dicho, que por favor nos contacten a nuestras redes, la movilización. Evidentemente hay ciudades donde hay venezolanos que actualizaron sus datos, pero no hay centros de votación. Ojo, cuando eso se hizo, estas personas sabían que en sus ciudades no había centro de votación y había que trasladarse. Pero entendemos que hay personas que tengan restricciones para trasladarse. Te pongo un ejemplo. Este fin de semana que estuve en Texas, estuve en las dos ciudades donde hay centros de votación. El sábado tuvimos un extraordinario evento en Dallas y el domingo aún mejor en Houston por la cantidad de personas que asistió y por la organización que vi en Houston. Ahora, hay gente que está inscrita en San Antonio, por ejemplo. En San Antonio no hay centro de votación, o en Austin. Esas personas, bueno, tienen que trasladarse y ahí estamos, pues, organizándonos para una movilización. Así como pongo ese ejemplo en Texas, bueno, lo mismo ocurre en otros estados de Estados Unidos, en otros países, de personas que se registraron en ciudades donde hay centros de votación y probablemente tengan que manejar o tomar un bus o tomar un Uber por 1, 2 o 3 horas para votar. Pero creo que ese esfuerzo por poder progresivamente ir reconquistando nuestra libertad y la democracia lo vale. Con respecto a este anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral de decir que estaba preparado y listo para cooperar desde el punto de vista de la asistencia técnica con las primarias y retrasar un mes más el proceso, ¿cuál es la posición que tiene María Corina Machado y cómo se traduce esta sugerencia que hace el CNE
¿Y qué va a pasar si la Comisión Nacional de Primarias no acepta este acompañamiento? La Comisión Nacional Primaria ayer fue muy clara en su comunicado. Creo que fue impecable y habla de mantener la fecha 22 de octubre. El doctor Jesús María Casal dio una entrevista el viernes en Caracas donde decía que se sigue trabajando de la misma manera que se ha venido trabajando para tener las primarias el 22 de octubre. Eh, María Corina Machado ha sido muy clara en que esto tiene un mérito enorme al ser autogestionado y que ya estamos a menos de 20 días. Estamos a menos de 20 días para que esa elección primaria se dé. Es 20 días exactos si contamos el 22 de octubre. Entonces, hay que mantener la fecha. Aquí el reto ahora es que la gente pues termine de saber dónde quedan los centros de votación, no solamente en el exterior, como ya venía explicando, sino también en Venezuela. Se está haciendo un esfuerzo enorme para que haya centros de votación desde en espacios deportivos o en parques, en algunas escuelas y sobre todo también personas que están prestando sus casas como centro de votación. E insisto, yo veo esto como un acto de resistencia democrática tremendo. No estamos en una fiesta democrática, ni una borrachera electoral, ni nada. Hay que recordar que estamos enfrentando una dictadura que está investigada por crímenes de lesa humanidad y este ejercicio cívico representa un acto de resistencia que tiene mucho mérito para todos los que estamos involucrados y especialmente para el venezolano de a pie que va a participar y que la comunidad internacional debe proteger, debe blindar por para que se implemente y sobre todo por la integridad física de los candidatos y de todos los que participen ese día. Sí, también Jesús María Casal, además de que habló que se mantienen con la modalidad de las elecciones autogestionadas y se mantiene la fecha del 22 de octubre, también hizo unas propuestas al Consejo Nacional Electoral. ¿Consideras que sería positivo que brindara cierta asistencia el Consejo Nacional Electoral en este proceso o por el contrario puede ser como un punto negativo para los venezolanos? Eh, el Consejo Nacional Electoral dio una respuesta tardía. Es decir, no es que esa carta se le envió en el mes de septiembre. Bien sabemos que desde hace varios meses la Comisión Nacional de Primarias había emitido una comunicación al CNE para distintos apoyos técnicos o logísticos, ¿no? Bueno, el CNE tardó meses en responder y además con otros rectores, ¿no? Entonces creo que hay que irnos preparando para que este proceso se dé el 22 de octubre de la manera que se tiene que dar. Yo creo que ha habido un movimiento ciudadano en el país y fuera del país que cada día va creciendo, que cada día va generando más confianza, que trasciende militancia partidista, que trasciende ideología, que como dice María Corina es la lucha del bien contra el mal. Y bueno, Dios mediante, podamos tener nosotros esta primaria el 22 de octubre y podamos tener una participación importante de venezolanas y venezolanos dentro del país y sobre todo en lo que a mí compete en el exterior. Yo creo que es la primera vez que pues los venezolanos van a poder votar en el exterior donde nuestra participación va a valer, va a contar y como digo, es un paso importante para la reconquista definitiva de nuestros derechos civiles y políticos. Me voy a permitir leer los comentarios de algunos seguidores a través de nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, César Linares nos da los buenos días y dice, este 22 de octubre tenemos la oportunidad de demostrarle al mundo que no estamos a favor del régimen, participa y vota. ¿Qué se espera para ese día con respecto a la asistencia? Para esa gente que dice que no hay ambiente para las primarias, ¿tú crees que la gente que está en el exterior está comprometida con este proceso? Te lo vengo diciendo en la entrevista, o sea, en tan solo 6 semanas casi 400.000 personas pudieron actualizar sus datos ante la plataforma que suministró en la Comisión Nacional de Primaria y de esa manera poder votar el 22 de octubre. Yo sí creo que hay un ánimo creciente. O sea, yo creo que si vemos a un país de hace 6 u 8 meses, era un país que estaba completamente sumergido en el pesimismo, en la incredulidad, en el desánimo, en la desmotivación. Era un país desahuciado.
que las cosas han cambiado o mejorado en Venezuela, para nada. Yo siempre he sido enfático en decir que Venezuela no se arregló, que hoy lamentablemente amanecieron millones de niños que no tienen una arepa para poder desayunar, que amanecieron muchos otros sin tener agua potable para poderse bañar o que amanecieron sin luz y con esto no pueden cocinar. Desde de Venezuela se siguen yendo aproximadamente 1.300 personas todos los días. Se van por Brasil, se van por Colombia o toman un peñero para la isla del Caribe. Pero no es un secreto para nadie que ha habido una orfandad en el liderazgo opositor y no hay mejor manera de resolverlo que a través de unas primarias porque es el proceso cívico que a través de la participación de la gente se puede liderar, se puede legitimar, perdón, como ya decía anteriormente, un liderazgo que desafíe y que derrote a Nicolás Maduro y ese liderazgo hoy lo encarna María Corina Machado. Entonces este es un movimiento que yo sí creo que va creciendo con el pasar del tiempo, que va generando confianza y al menos lo que yo vi en Texas me conmovió muchísimo, tanto en Dallas como en Houston. En Houston, mira, estuve en una pequeña ciudad que le llaman Keirizuela, así como en Sí. Florida, específicamente en Miami está Doral y la llaman Doralzuela. Bueno, eso también está pasando en otras partes de Estados Unidos y la llaman Keirizuela, que es además una zona pues donde yo vi gente de todas partes. Aquí había gente de Maracaibo, había gente de Coro, había gente de Barquisimeto, de Maturín, de Caracas, y muchos me decían, mira, yo hace un año estaba completamente incrédulo. Otro, recuerdo, me dijo, mira, yo hace 6 meses me había pasado el switch, me había desconectado de Venezuela, pero todo esto que se está generando, y sé que además están trabajando con mucho sacrificio y sobre todo corriendo muchos riesgos, porque quiero recordar los riesgos que está enfrentando María Corina Machado y su equipo día a día en esta campaña, cada vez que se traslada a una ciudad, es enorme lo que están enfrentando y eso pues hace que la gente se voltee a ver un liderazgo serio, con credibilidad, comprometido y que estamos dispuestos a llegar hasta el final. Y por eso digo, es fundamental el rol de la comunidad internacional. Ojalá pues algún representante de la comunidad internacional pueda ver esta entrevista, la pueda ver después que se divulgue por redes sociales, porque la comunidad internacional debe abogar para que esas primarias se den, debe abogar por la integridad física de los candidatos y de sus equipos, debe abogar para que nuestros derechos civiles y políticos se respeten y en una potencial elección presidencial la diáspora pueda votar, esos 4,5 millones de personas puedan participar, que se respeten los derechos civiles y políticos de los candidatos y se puedan inscribir. Así que esto es una lucha que vamos a ir conquistando paso a paso, pero lo importante es que haya conducción, que haya claridad de quién es la persona que lidera y que haya credibilidad en esa persona. Bueno, tenemos muchísimos comentarios el día de hoy, la gente saludando desde varias partes del mundo, diciendo que van a votar en el proceso de las primarias, que están animados, que quieren un cambio, hablan de cómo el país ha estado destruido, de lo que han tenido que vivir por la situación actual política de Venezuela. Y bueno, la gente en líneas generales que nos escribe muy animada a participar en las primarias. ¿Tienes el reporte, el feedback de cómo están el resto de los venezolanos preparándose para participar en este proceso en el interior, en el mundo? ¿Cómo ha sido esa participación, ese Sí, no, interés? y muy grande. No solamente fueron estas 400.000 personas que se inscribieron en 6 semanas, tenemos ya casi 70 ciudades con centros de votación de las 80 y en los próximos días pues vamos a terminar las que faltan. Como te decía, tuve el fin de semana un evento muy grande en Houston y también en Dallas. Me conmueve muchísimo ver, como te decía anteriormente, personas que cruzaron la selva del Darién, que pasaron 40, 50 días para llegar a los Estados Unidos, inclusive con experiencias traumáticas en México, donde sobrevivieron en pueblos donde había enfrentamientos entre carteles del narcotráfico, llegan a Estados Unidos en condiciones muy vulnerables, personas que están trabajando 12 y 14 horas diarias, y aún así lograron actualizar sus datos y me dicen voy a votar el 22 de octubre y voy a votar por María Corina Machado además. O como ya te decía anteriormente, personas que han cruzado el páramo de Berlín, que están frío ahí en Colombia, o que hoy están amaneciendo en un campamento de refugiados en Boavista, que Boavista en Brasil va a tener un centro de votación. Eso conmueve, por eso es que yo digo, aquí hay que reivindicarle los derechos desde esas 4,5 millones de personas que hoy tenemos edad para votar, hasta si sea una. Porque como uno le niega a una persona que tomó un peñero, por ejemplo, para llegar a Aruba o Trinidad y Tobago, quiere participar y se le dice que no? ¿Cómo se va a desestimar esa persona? Bueno, déjeme decirle que en Trinidad y Tobago hay un centro de votación donde más de 1.000 venezolanos van a participar. Eso no tiene mérito. Imagínense ustedes, estamos hablando de personas que salieron del Tamacuro, de ciudades como Tucupita o Pedernales, que salieron del estado Sucre,
tomaron un peñero, algunos de ellos naufragaron y llegaron a Trinidad y Tobago nadando, y aún así van a participar el 22 de octubre. Eso no tiene mérito, lo mismo está David, ocurriendo en Aruba. una Sí, última pregunta porque se nos acaba el tiempo para responder muy brevemente. Para esas personas que están escépticas de participar en este proceso porque dicen, bueno, ¿qué va a pasar después para las presidenciales si no tengo garantía del voto? Si de pronto los candidatos que están liderando este proceso están inhabilitados, ¿cuál es tu mensaje? que se va a estar en una posición de mucha más fortaleza y sobre todo va a haber una legitimidad cuando amanezca el 23 de octubre como María Corina Machado electa, siendo la líder de la oposición legitimada por los venezolanos a como estamos hoy. Y que la primaria es un acto de resistencia democrática en plena dictadura y que no nos estamos tomando esto, como ya decía anteriormente, como una borrachera electoral, que nos estamos tomando esto muy serio, que sabemos a lo que vamos, que es enfrentar a Nicolás Maduro, que sabemos que faltan condiciones para que haya una elección libre en Venezuela, pero que sin duda alguna estamos mejor posicionados eligiendo a una líder a través del voto de los venezolanos dentro y fuera del país, a que seguir como hemos estado en los últimos años, donde ha habido una orfandad. Pues cuando digo en los últimos años me refiero que no es un secreto para nadie, que se mantuvo el gobierno interino, ha habido una orfandad en el liderazgo opositor y no hay mejor manera de resolver esa orfandad que legitimando a un liderazgo que para este servidor hoy la encarna María Corina Machado el próximo 22 de octubre. Todos los venezolanos, perdón que me entienda, yo sé que todos los venezolanos sabemos lo que nos estamos enfrentando. Todos los venezolanos son unos narcotraficantes que torturan, que tienen 25 años en el poder, que han ampliado a un pueblo, que han usado a venezolanos. Todo el mundo sabemos aquí a lo que nos estamos enfrentando. Pero lo que necesitamos es un liderazgo legitimado y que esté dispuesto a desafiar y derrotar a Maduro. Eso es lo que se está decidiendo el 22 de octubre. Gracias por tu tiempo y sobre todo por tener la disposición de responder las preguntas de los televidentes por este tiempo. Ya estamos en la recta final, dando toda esta información valiosísima para nuestra audiencia aquí en el sur de la Florida y bueno, para todas las personas que nos siguen alrededor del mundo. Feliz día para ti y bueno, será hasta una próxima invitación, hasta un próximo contacto. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar hoy con ustedes. Saludos. Gracias. Era David Smolansky, quien es coordinador del Movimiento Venezolanos en el Mundo, organizados por María Corina Machado, hablando el día de hoy sobre cómo se preparan para estas elecciones primarias de la oposición que se mantienen para el 22 de octubre.